La clase pasada habíamos visto todo lo que eran los óxidos básicos, ¿sí? Habíamos llegado a ver bien los óxidos ácidos, no los habíamos visto en profundidad, pero con el material que tenían acá lo podían resolver, porque era de forma análoga a los óxidos básicos, ¿sí? Acá tienen esto, ven, que si generalmente cuando tenemos óxidos ácidos, suelen tener más de 2 posibles estados de oxidación. Los no metales tienen más cantidad de estados de oxidación posibles, entonces cuando tenemos 4 estados de oxidación posibles es cuando nosotros lo que hacemos es agregar el prefijo hipo o per. Hipo para el más chiquitito, per para el más grande. Y acá tenían todos ejemplos con el cloro. Hoy vamos a ver lo que son los compuestos binarios de hidrógeno. Son súper simpáticos, súper fáciles de nombrar. Van a ver que son un metal más hidrógeno va a formar un hidruro y un no metal más hidrógeno va a formar un hidrácido. Hay veces que a estos compuestos suelen aparecer hidruro metálico y a estos, los de no metal, a veces los nombran hidruro no metálico, pero no es, a mí es una terminología que no me gusta y que no la creo correcta. ¿Por qué? Porque ahora les voy a decir. Los hidruros van a ser los compuestos en los cuales tengamos hidrógeno con un metal, donde el hidrógeno actúa con -1, ¿sí? Con -1 actúa el hidrógeno, ¿de acuerdo? Cuando vean que algo tiene terminación uro, es porque está usando, digamos, eso que está nombrándose con terminación uro, está actuando con una valencia negativa, ¿sí? Cada vez que vean uro, es que está actuando con valencia negativa. Entonces, el hidrógeno, si se fijan, acá tabla periódica, el hidrógeno actúa con, digamos, ¿se acuerdan que nosotros lo tenemos ubicado en el grupo 1 porque tiene un único electrón, pero suele estar separado y lo consideramos más un no metal que un metal, ¿sí? ¿Y qué particularidad tiene? Tiene una electronegatividad bastante más alta que el resto del grupo, ¿sí? En esta tabla no me aparecen los valores de electronegatividad, pero la electronegatividad del hidrógeno era 2, 2,1, mientras que el resto de los integrantes de la tabla periódica del grupo son de 1 con algo, la electronegatividad. Entonces, el hidrógeno cuando se une a metales, ¿sí?, que sean de un estado de oxidación, de un valor de electronegatividad menor que él, el hidrógeno va a tender a captar los electrones de estos compuestos. Entonces va a actuar con carga negativa, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro archivito PDF, en los hidruros van a ser compuestos que están formados por hidrógeno y un metal. Y en estos casos, el hidrógeno va a tener carga -1. Entonces, ¿cómo se forma? Se forma, por ejemplo, acá tenemos el sodio más hidrógeno, que fíjense que es bimolecular, ¿sí? Forma este compuesto. ¿Cómo se llama este compuesto? Hidruro de sodio. Es decir, que ahora los compuestos que estén formados por un metal con un hidrógeno, que son los hidruros, ¿sí?, se van a llamar hidruro de o hidruro metaloso o metalico, ¿sí?, si el metal tiene más de un estado de oxidación posible. Entonces acá tenemos hidruro, nombre del metal, ¿sí? Acá me quedó, bueno, acá tendría que estar la comilla, lo voy a modificar después. Tiene un estado de oxidación, dará
terminación oso-ico. Entonces acá tenemos el ejemplo. Hidruro de sodio, porque el sodio tiene un único estado de oxidación posible, y en este caso hidruro cuproso, porque está unido al cobre, y el cobre puede tener estado de oxidación 1 y 2. Y como acá están actuando con el estado de oxidación más chico, que es el 1, es cuproso, ¿sí? La de stock es igual de lo que veníamos viendo, hidruro de cobre, ¿sí? Con, entre paréntesis, con el estado de oxidación con el que está actuando, que como dijimos es +1. Y fíjense algo muy importante, acá primero está puesto el sodio y después el hidrógeno, ¿sí? Si se fijan, acá tenemos primero el calcio y después el oxígeno, primero el titanio y después el oxígeno, primero el aluminio y después el oxígeno. El oxígeno es el que está aportando la carga negativa, y acá el resto están aportando la carga positiva, al igual que acá. Acá el sodio está aportando la carga positiva y el hidrógeno la carga negativa. Entonces siempre vamos a escribir un compuesto poniendo primero las contribuciones que son positivas y después las contribuciones que son negativas. Pero en definitiva lo nombramos al revés, porque si se fijan empezamos primero nombrando la contribución negativa y después la contribución positiva. Hidruro de sodio, hidruro cuproso, ¿sí? Y después vienen los hidrácidos. Los hidrácidos están formados por un no metal con oxidación, estado de oxidación negativo, e hidrógeno con un número de oxidación +1. O sea que acá cambia, el hidrógeno ya no tiene carga negativa, tiene carga positiva. Y como verán, van a ver que ahora el hidrógeno lo vamos a dibujar primero y después al no metal, porque el no metal es el que está poniendo la contribución negativa y el hidrógeno está poniendo la contribución positiva. Y esto se debe a que los no metales son mucho más electronegativos que el hidrógeno, entonces van a tender a captar los electrones y el hidrógeno a cederlos, ¿sí? ¿Y cómo nombramos a estos compuestos? A estos compuestos se los nombra siempre de estas dos formas. Y esto va a ser dependiendo de cómo están, porque una cosa es tenerlo en forma gaseosa y otra cosa es que ese gas se disuelva en agua y nos quede como una solución. Cuando se encuentran en forma gaseosa, se los llama cloruro de hidrógeno. Y cuando se los disuelve, se los llama ácido en este caso porque es el clorhídrico, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Si se fijan en la tabla periódica, los no metales tienen un único estado de oxidación posible negativo, ¿de acuerdo? O sea, tiene muchos estados de oxidación posibles, pero negativos uno solo. Si miramos en la tabla periódica, el flúor puede tener -1, el cloro puede tener -1, el bromo puede tener -1, el yodo puede tener -1 y el azufre puede tener -2. Como tienen un único estado de oxidación posible y negativo, no hay que distinguir entre otros posibles estados de oxidación negativos. Entonces directamente se usa la terminación uro, ¿ven? Para determinar de que están usando su valencia negativa, que es la única valencia negativa que tienen. Entonces ustedes ven, cada vez que lean cloruro, es que el cloro está actuando con -1. De hidrógeno, porque está con el hidrógeno. Esta nomenclatura es la que menos van a usar porque en general vamos a trabajar con soluciones. O sea que esta es la que habitualmente van a usar más y hasta la van a ver más, ¿sí? Leer, no sé, los componentes de algo en general no son soluciones, así que siempre lo van a ver como ácido clorhídrico. ¿Y cómo se nombra? Ácido no metal hídrico, ¿sí? ¿Cómo sería? Sería no metaluro de hidrógeno, la forma general, y acá sería ácido no metal hídrico, ¿sí? La terminación hídrico, ¿sí? De estos compuestos de hidrógeno, sí.
Una pregunta ahí que dijiste en el ácido clorhídrico, ¿sería metal? ¿Cómo era que habías dicho? No metaluro, porque va a ser un no metaluro de hidrógeno, o ácido no metalhídrico. Igual fíjense que los posibles compuestos que hay son estos. Ok, genial. O sea, Gracias. hidrácidos vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 hidrácidos en total. ¿Sí? Y son 5 posibles porque son 5 elementos y cada elemento tiene un único estado de oxidación posible negativo, ¿sí? O sea que va a estar el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido iohídrico y el ácido sulfídrico, ¿sí? Ok, sí, gracias. De nada. Y después tenemos los compuestos ternarios donde vamos a tener los hidróxidos. Y con esto último es que vamos a terminar la clase de hoy. Los hidróxidos van a ser compuestos que están formados por un óxido básico y agua, ¿sí? Y van a tener siempre esta forma. Fíjense, la forma de obtenerlos es mezclar un óxido básico con agua. Se genera el hidróxido. El óxido básico nosotros sabemos que es un óxido con un metal, ¿sí? Así que en definitiva, lo que vamos a tener siempre es que los hidróxidos van a ser compuestos de un metal unido a un hidróxido. A esto se lo llama ion hidróxido, oxidrilo, son las dos formas de llamar a este ion que se forma acá, que está formado por un oxígeno, que tiene -2, un hidrógeno, que tiene +1, ¿sí? Entonces acá, cada oxígeno tiene -2 y cada hidrógeno tiene +1. Entonces, si cada oxígeno tiene -2 y cada hidrógeno tiene +1, cada OH, ¿qué carga va a tener? Profe, ¿puedes repetir de nuevo eso? Esto de acá, que estoy borrando. Sí, que no entendí. Sí, el oxígeno tiene carga -2. Ujú. Bueno, no me cuesta con el mouse. Y el hidrógeno +1, que lo escribo acá. -2 y +1. Si el oxígeno tiene -2 y el hidrógeno +1, la carga total de este compuesto, ¿de cuánto va a ser? De -1. -1, muy bien. Entonces yo acá le voy a poner un menos. ¿Sí? O sea que cada oxidrilo, fíjense cómo está dibujado acá, va a aportar una carga negativa en total. ¿Sí? Siempre que esté solito como ion, ¿no? Entonces fíjense que acá yo digo, si tenemos un óxido, ¿sí? Donde el oxígeno tiene carga -2 y el metal tiene una carga N, donde N puede ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Dependiendo del estado de oxidación con el que esté actuando el metal. Cuando lo hagamos reaccionar con agua se va a formar un hidróxido, donde si el metal tiene carga +1, N es 1, así que va a haber un oxidrilo. Si el metal tiene carga +2, voy a tener 2 oxidrilos. Si el metal tiene carga 3, voy a tener 3 oxidrilos. ¿Se entiende? Por Profe, ejemplo, ¿y cómo me doy cuenta que el metal tiene eso que dijiste, digamos, de +3? porque lo calculás. Acá está el óxido, que vendría a ser como acá en el trabajo práctico,
tenés distintos óxidos. Sí, Vos acá en cada caso podías calcular qué estado de oxidación tenía el óxido. Entonces vos ajá. mirando acá, vos sabés qué estado de oxidación tiene el hidróxido, el metal, y con eso formás el estado de oxidación del hidróxido acá. ¿Sí? Sí, o sea, sí, pero no entendí tipo cómo lo calculás. Acá. Claro, en eso, porque vos me decís que a partir de ahí sacamos, digamos, cómo iría para ese Claro, y lado. yo lo que te digo es, igual que hacías acá, porque ese que dice MO en realidad es un metal, vendría a ser, por ejemplo, todos estos que están acá que son básicos, que son de metales, vos en todos los casos pudiste calcular el estado de oxidación. Sí, Bueno, ahí con el valor del estado de oxidación, por ejemplo, tenemos este. Supongamos ajá. que vamos a formar el hidróxido a partir de el óxido ferroso. Entonces, escribo acá, hierro, el óxido ferroso, ¿no? Más agua, voy a formar el hidróxido de hierro correspondiente. El hierro, en este compuesto, ¿qué estado de oxidación tiene? Más dos, en ese más dos. Entonces acá, el hierro sigue teniendo más 2, entonces necesito 2 oxidrilos. Porque cada oxidrilo tiene carga menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 más 2 del hierro, 0. Claro, para que me dé cero, digamos. Exactamente. Ahí se ve. Sí, ahí lo entendí un poco más. Entonces acá, como acá tenemos otro ejemplo. Entonces acá tenemos, si combinamos el óxido de potasio con agua, obtendremos el hidróxido de potasio. Entonces tenemos acá el óxido de potasio más agua, hidróxido de potasio. Donde vemos que el potasio, que acá está como más 1, acá sigue siendo más 1, el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Entonces, esta es la forma de escribir el compuesto tal que nos quede neutro nuestro compuesto final. Para el calcio sabemos que tiene más 2, ¿sí? Más agua va a formar hidróxido de calcio, donde cada calcio tiene más 2, aporta más 2, y como cada hidróxido es todo esto, aporta menos 1, voy a necesitar 2 hidróxidos para que esto me quede neutro. ¿Se ve? Sí, sí. Entonces, bueno, acá siguen viendo cómo balancear ecuaciones. ¿Y cómo es la nomenclatura? Hidróxido de metal, cuando tenemos un único estado de oxidación posible. Hidróxido de, bueno, todos los grupo 1 y 2 tienen un estado de oxidación posible, así que van a ser hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de litio, hidróxido de bario, hidróxido de calcio, hidróxido de francio. Bueno, todos los del grupo 1 y 2, un único estado de oxidación posible, van a ser hidróxido de. Cuando tengan que hacer, por ejemplo, con metales de transición que suelen tener más de un estado posible, van a usar la terminación ico-oso dependiendo del estado de oxidación del hierro, en este caso, o del cobre, ¿sí? Acá el ejemplo es con el hidróxido férrico, ¿sí? Que si quieren lo podemos hacer acá,
¿Ven? Nosotros acá teníamos el hidróxido férrico. Entonces, vamos a formar el hidróxido correspondiente al hidróxido férrico. Tenemos hierro, el óxido férrico, ¿sí? Más agua, va a generar hidróxido 3. ¿Por qué? Porque acá tenemos que, en este caso dijimos que el hierro está como más 3. Entonces acá tiene que seguir siendo más 3, ¿sí? Y cada oxidrilo aporta menos 1, así que necesitamos 3. Entonces acá tenemos el óxido férrico y acá tenemos el hidróxido férrico. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Se ve? Hola, sí. ¿Se entiende? Bien. Y Sí, acá sí, o sea, voy entendiendo. lo que quedaría es balancearla. Acá, ¿cuántos hierros tenemos de este lado? En total. 2, ¿Y acá? 1. Entonces acá le agregamos un 2. Y acá, ¿cuántos, ahora que balanceamos la cantidad de hierros, cuántos oxígenos tenemos de este lado? En total. Primero, fíjense, tenemos 3, porque acá el paréntesis nos dice que tenemos 3 oxidrilos. O sea que tenemos 3 por 2. ¿Cuántos oxígenos tenemos en total? 6 serían. 6. De este lado tenemos 3 acá y acá. ¿El oxígeno? Claro. 3 más 1. ¿Cuántos? 4 oxígenos tenemos a la izquierda, pero tenemos que tener 6. Si acá agregamos algo, si acá agregáramos algo, modificamos la cantidad de hierros y tendríamos que empezar de vuelta. Así que acá adelante no le vamos a agregar nada, porque si no cambiamos la cantidad de hierros, ¿sí? Vamos a agregar acá. Si tenemos que tener 6 y acá tenemos 4, ¿hay algo que pueda agregar acá de tal forma que me queden en total 6 de este lado? ¿Un 2? Bien. Si agregamos acá un 2, me queda 3 más 2. 5. 3 más 2, ¿cuánto nos da? 5. ¿Y está bien? No, entonces sería un 3. Ver un 2. Entonces tenemos 3 más 3, 6. Muy bien. Y acá ahora hago 2 por 3 hidrógenos. Ahora tenemos 6 hidrógenos de este lado. ¿Y acá cuántos hidrógenos tenemos en total? 3. 3, pero este es su índice 2. 6. 6. Y ahí la balanceamos. Este ejemplo es uno de los más complicados para balancear, ¿sí? Mucho más difícil que esto no hay, ¿sí? Ok. Bien, ¿se entendieron los compuestos que vimos? Sí, o sea, algunos los entendí más que otros. La idea es que yo les voy a subir ejercitación para que practiquen, ¿sí? De estos compuestos que vimos, que son los hidróxidos, ¿sí? Que ya son compuestos ternarios, porque fíjense que tenemos 3 elementos que van a formar el compuesto. Les voy a subir de hidrácidos y les voy a subir de hidruros, ¿sí? Para que practiquen. ¿Sí? Si no entendemos algo, profe, te podemos preguntar, ¿no? Sí, sí, como siempre. Me escriben, me preguntan y yo, ni bien lo veo, les respondo. ¿Sí? El tema no es difícil, pero ustedes lo que tienen que ir haciéndose, les recomiendo, ¿sí? No sé, porque
como nos estamos manejando con todo digital, no pierdan la costumbre de tener ustedes el papel, porque el papel ayuda mucho. Ustedes tienen que ir haciendo en una hoja, ponen, por ejemplo, óxidos. Óxidos básicos, formados por un oxígeno y un metal. Ejemplos, ponen ejemplos. Forma de nombrarlo, ponen la forma en que se nombran los óxidos, la forma general. Y así van haciendo con cada grupito, se hacen como un resumencito. Cosa de que si ustedes ven el compuesto y no saben nombrarlo, van a ese papel y enseguida se dan cuenta cómo nombrarlo, ¿sí? Esa es la mejor forma, por lo menos para mí, ha sido la mejor forma de ir aprendiendo, porque esta nomenclatura se la tienen que aprender. En un momento van a ver que les va a salir solos, pero la única forma de que les salga solo es practicar y practicar y practicar. Bueno, chicos, les mando un beso grande, grande, y cualquier cosa me escriben, ¿sí? Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.